pastor Pepe en la red. Les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hoy día vamos a hacer una pausa de la serie El Reino Revelado. Sin embargo, no podemos obviar, no podemos dejar de mencionar. ¿Dónde está? Oscar, ¿me pasas? Ya. Saben que lo próximo que vamos a hacer, la próxima compra grande que vamos a hacer, porque hemos comprado esta jaula, hemos comprado una batería y va a ser un púlpito grande, ancho, con rueditas para hacernos la vida más fácil. Amén. En Juan capítulo 6 queremos considerar lo siguiente. Queremos considerar la obra de Dios. Y hemos hablado, ¿verdad? Hemos hecho estas presentaciones. Y algunos dirán, esto es una cosa religiosa, es una cosa tradicional. Bueno, esto es obra de Dios. No podemos separar nuestra vida cotidiana. No podemos separar nuestra vida, aún todas las áreas de nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como padres, nuestras vidas como empleados, como empresarios, como estudiantes, todo el desarrollo de nuestra vida. No podemos separarlos de la obra de Dios, porque a fin de cuentas, todo lo que tú eres y todo lo que yo soy es por causa de la obra de Dios que un día llevó a cabo en nuestras vidas, en salvarnos, pero al mismo tiempo la obra de Dios en que por su misericordia nos ha dado vida. Ponte a pensar. Cuando nos levantamos por la mañana, y esta mañana yo me levanté y parecía yo Mr. T, con el pelo así, todo parado así, todas esas cosas. Y yo, Dios mío, ten misericordia. Y nos levantamos y muchas veces no, todas las veces nos levantamos y mejor es taparnos la boca porque no hay quien pueda con eso, ¿verdad que sí? Por el olor de la noche. Y el aliento que expide nuestra boca en la mañana. Y Dios tenga misericordia también de todo eso. Y nos levantamos y arrastramos quizás los sueños que tuvimos toda la noche o pesadillas. Y yo, Señor, ten misericordia. ¿Y saben una cosa? Estamos aquí por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y el que piense lo contrario realmente debe escudriñarse y debe considerarse realmente tu relación con Dios. Porque el autor de todo don y toda buena dádiva proviene de Él. Saben, cuando vemos aquí, vamos a tratar en el día de hoy 6 principios que Jesús les dijo a las personas, específicamente a los discípulos, y no a los 12 apóstoles, como decíamos en los otros días, a los discípulos. 6 principios de importancia vital en la obra de Dios. ¿Cuál es el valor de la obra de Dios? ¿Cuál es la trascendencia de la obra universal, global e individual? Mira las noticias. Mira el mundo en que vivimos. Nosotros pensamos
muchas veces cuando no reconocemos a Dios como el centro de nuestras vidas, somos esclavos de nuestras circunstancias, somos esclavos de las noticias, somos esclavos, perdemos el control de todo porque pensamos que todo estamos a la suerte según las cosas. Y yo quiero decirte algo, si Cristo es el centro de tu vida, el reconocer que Cristo es el centro de tu vida, estamos hablando de el centro, pero estamos hablando de la superioridad, de la supremacía, de la soberanía de Cristo Jesús sobre toda creación, sobre toda la faz del universo, sobre todo, incluyendo nuestras circunstancias. Entonces no podemos separarlas, no, sencillamente no podemos separarlas. Uno de los graves errores en mi vida personal, y les confieso que Dios ha tenido que tratar conmigo a través de los años, es el tema de que porque me crié en la iglesia, desempeñándome en ciertas tareas o en ciertos aspectos del funcionamiento en la iglesia, el creerme que lo tengo ya todo ya. Y entonces crear una línea entre mi vida eclesial y la vida, por decir así, secular, o la vida diaria. Y creemos que Dios no tiene injerencia sobre esas cosas. Uno de los graves errores y las nociones equivocadas que hay en este país, los Estados Unidos de América, es que este país fue fundado por personas nacidas de nuevo, conocedores de la Escritura, y la realidad es que eso no es cierto. El deísmo, la idea del deísmo, y eso es la idea de que Dios está allá arriba, pero Él no tiene ninguna injerencia aquí en los haberes diarios de nuestra vida. El teísmo con T es la idea de que Dios es el centro de todo y que si todo proviene de Él, Él es por Él, de Él, por Él y para Él, como dice en Romanos, ¿verdad? Entonces, Él es el centro y Él sí tiene injerencia sobre todas las áreas de nuestras vidas. No podemos reclamar un nuevo nacimiento y vivir una vida deísta. Es un imposible. Eso es lo que el misionero Jorge Verwer, que fue el fundador de Operación Movilización, dijo: la vida cristiana tenemos que deshacernos y zapatearnos y sacudirnos del pie en la esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque nos hacemos espirituales cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la vida espiritual, cuando estamos en el desempeño, pero en lo más recóndito de nuestras vidas, yo hago lo que me dé la reverendísima gana. Entonces, vivir la obra de Dios tiene una implicación en nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Cuando hablamos del reino revelado a través de toda la serie de Mateo que hemos estado hablando y todas las enseñanzas que hemos estado hablando, estamos hablando de un Dios que es, y lo voy a decir no peyorativamente y no en el espíritu secular, sino en el espíritu del carácter de Dios. Es un Dios inclusivo en el sentido de que Él le interesa todas las áreas de nuestras vidas. Todas. No hay nada de nuestra vida que Dios no tome injerencia. Pero quiero decirles a ustedes que en Juan capítulo 6 vamos a ver, y eso lo podemos saber teóricamente, lo podemos saber de aquí, pero todo tipo de principio tiene implicaciones muy serias. Y hay implicaciones tan serias que pudieran trastocar y estremecer los cimientos de lo que nosotros hemos fundamentado nuestro ser y nuestra idea y nuestra visión del mundo y nuestra opinión. En Juan capítulo 6
el versículo 22 comienza el relato. Ya había ocurrido la alimentación de los 5,000. Ya había ocurrido el milagro de Jesús andar por el mar. Y entonces, en el versículo 22 dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces este es el contexto. Había ocurrido una serie de milagros. Habría ocurrido la alimentación de los 5,000 personas con hambre. Entonces, habían pasado varias horas y estaban buscando a Jesús porque ¿qué pasa después que hacemos la digestión a las 3 horas? El estómago no empieza a hacer gurú. Y dice, tengo el estómago pegado al espinazo. Y entonces tengo hambre otra vez. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es en lenguaje sencillo. Entonces Jesús les dice, me buscan porque has visto las señales. No porque has visto las señales, sino porque comiste, o sea, ya te hartaste, comiste y te saciaste. Estás llenito ya, pero quieres más, ¿verdad? Y entonces Jesús cambia ahí la perspectiva de su conversación para decir, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que el principio número 1 es que la obra de Dios es eterna. La obra de Dios es eterna. Yo les quiero decir y les quiero poner en sobreaviso de que no tenemos presentación hoy. Y por la gracia del Señor tenemos palabra en el día de hoy. Así que les insto a que marquen sus Biblias, tomen nota, tomen un lapicero y ahí en ese en versículo, ahí tomen en una esquinita, la obra de Dios es eterna. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice que trabajen no por la comida que perece. A las 3 horas vas a tener hambre otra vez y después vas a querer comerte un snack y después vas a volver a tener hambre. Y tú no paras de comer. Pero dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Entonces Jesús pone ahora otro principio número 2 en el verso 29. Versículo 28 dice, le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Verso 29, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él le ha enviado. La facultad para que tú creas en Jesús, que como el enviado del Padre, no viene de ti, no viene de tu propia iniciativa, proviene de que Él se ha revelado a tu vida. ¿Cuántas personas nosotros reclamamos muchas veces el llamado libre albedrío que Dios nos da? Y Dios nos ha dado una voluntad a todos nosotros, sí. Pero esa voluntad es limitada. Porque la palabra dice que nadie escoge a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie.
la condición del hombre es separada de Dios. Sí, tú puedes decidir qué camisa. Yo tenía otra camisa para ponerme esta mañana. La había planchado. Esa era mi voluntad. Y por razones que ustedes visualmente podrán notar, hubieran podido notar, aún acentuarse aún más visualmente, mi esposa me dijo, no te pongas esa camisa. Y ella lo dijo en contra de mi voluntad. Mi voluntad era ponerme la otra camisa que había planchado y la verdad que quedó bonita, porque yo me plancho mi camisa, mi ropa. Maridos, aprendan, ser imitadores de mí. No. Pero el tema es, vamos a ponerlo de esta manera. Dios te ha dado una voluntad, pero esa voluntad, la voluntad de escogerle a Él, solamente le pertenece a Él. Eso es todo. La idea de que si tú recibes a Cristo Jesús y declaras con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación, eso, sí, eso es lo que se exterioriza. Pero tú no puedes declarar con tu boca lo que no has creído en tu corazón, pero tú no puedes creer con tu corazón si el Espíritu Santo no vivifica la palabra del glorioso evangelio en tu vida. Y si el Espíritu Santo no vivifica la palabra del glorioso evangelio en tu vida, entonces no puedes saber cuál es tu necesidad salvadora. No puedes saber de dónde estás corta de la marca. No puedes saber que tú necesitas un redentor y un salvador en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? En esa perspectiva, claro, hay personas y hay líneas de pensamiento que te dicen que, bueno, que Dios está en control y Él estaba en control para que no te pusieras la camisa que tenías planchada y hasta a eso lo controla el Señor. Y eso yo lo veo en ningún lugar en la Biblia en ese sentido. Dios nos da una voluntad. La salvación le pertenece a Él, no te pertenece a ti. Gloria al Señor. Y entonces, de manera que la obra de Dios es eterna. La obra de Dios es creerle a Él y como resultado podemos ser partícipes de ella. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiero decir una cosa, cuando yo oré por estas dos criaturas tan hermosas que estuvieron aquí al frente, ¿verdad? Digo, incluyendo a sus padres también, pero las criaturas recién nacidas tan hermosas, ¿verdad? Sus padres son hermosos también, ¿verdad? Y oré específicamente por esa pareja de vida, por ese compañero de vida, por ese esposo que tú tienes preparado. Es porque nuestra pareja, nuestro cónyuge es la perfecta provisión de Dios para nuestra vida. Mi esposa es el producto de años. El Señor me guardó de muchas locuras y no me permitió hacer locuras en mi vida. Y yo por años estuve orando por la que tú tenías. Y antes de ir yo tuve una noviecita que era más bien amiguita, una amiguita de teenager, pero no trascendió allí. Pero ¿sabe qué? Una cosa, cuando yo me pongo a pensar, y no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo a manera de testimonio, cuando Dios toma injerencia aún en esas cosas de la vida. Tú sabes, tú no te casaste con la persona que tú te has casado por accidente. Es porque Dios te lo trajo. Entonces, si tu corazón está enfocado en el Señor, tú vas a reconocer que Dios te va a traer tu compañero, tu compañera de vida para el resto de tu vida. Y de ahí tú no te vas a salir. Eso es todo. Pero ¿saben una cosa que me pasó? Que cuando yo tenía 15, 16 años, esta noviecita que yo tenía, que era más que novia, era una gran amiga,
y de la familia y demás. Ella tenía, su familia es una familia bien creyente, bien conservadora, que aman al Señor fervientemente. Y ahora le doy fast forward, han pasado 32 años, 34 desde que yo conocí a Iva, 32 años de casado cumplidos ahora en diciembre. Y ¿saben una cosa? Aquello no funcionó, pero Dios me guardó. Y cuando yo veo la vida de esa persona que fue el gran marido que tiene y la familia tan hermosa que le sirven al Señor, en principio yo, wow, Dios, tú eres fiel. Dios, tú eres fiel. No porque tú tengas la primera persona que es una persona piadosa en el Señor y todo ya significa que es. No. Tú esperas en el Señor y el Señor te va a proveer. ¿Me doy a entender? Y yo te digo una cosa, yo llevo 32 años casado con la misma mujer, no he mirado para el lado, no me interesa mirar al lado. La esposa que Dios me dio es la perfecta provisión de Dios para mi vida y yo le doy gloria y honra al Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de mí, porque yo soy bastante ceboruco, cabeciduro, todas esas cosas, testarudo, todas esas cosas, el Señor la ha mantenido y viceversa, nos ha mantenido el uno al otro. O sea, algunos se ríen porque nos han visto de cerca. Entonces, pero la obra de Dios es eterna. La obra de Dios es creerle a Él. Y entonces vamos a ir, no vamos a leer el capítulo completo, pero sí vamos a ver una cosa. Fíjense, la obra de Dios está centrada en Él mismo. Jesús le dijo, este es el pan de Dios. Nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Otra vez mirando la comida en lo natural. Y el verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es aquel cuya plenitud tú estás completo, tú estás completa. Él es aquel que suple todas tus necesidades, pero Él es tu vida. Él es tu alimento. Él es tu fuente. Él es tu realidad. Fíjense, versículo 38, porque 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo he hecho fuera. 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es para vida, mis amados. Es para vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban entre ellos las autoridades religiosas, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahora vemos el tercer principio en el verso 44. Jesús le dijo, ¿por qué murmura? No murmuréis entre vosotros. 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Principio número 3, la obra de Dios es iniciada por Él mismo. Él es el que toma la iniciativa. Tú no puedes decir a Jesús si el Padre no te enviase, si no te ha sido enviado. Y eso nos plantea una situación aquí. Tú no vienes a Jesús porque yo te
coaccione para que tú repitas la oración de fe. Eso yo lo he visto más de 1000 veces. Yo he hecho eso muchas veces. Sin entendimiento. O sea, eso comienza por mí. Tú no puedes venir a Jesús si Dios no ha comenzado una obra de darte un corazón dócil para lo de Dios. Tú no puedes venir a Jesús si tú te crees suficiente en ti mismo y tú no necesitas a Dios. Tú no puedes venir a Jesús si aún tú has sido criado en la iglesia y tú crees que por tus propios méritos miras a los demás, miras al pecador o a la pecadora o la persona que ha caído con ojos por encima, sin misericordia, sin empatía. Misericordia y empatía no es lo mismo. Empatía es pasarle la mano al pecado. Misericordia es reconocer el pecado y buscar esa restauración. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ve? Sin esa misericordia hacia el pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Me doy a entender? Si Dios no te muestra esa necesidad, no, tú puedes repetir la oración de fe, pero es solamente pura repetición. Y luego, principio número 4, verso 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Principio número 4, la obra de Dios nos muestra un solo camino y un solo Salvador. ¿Todos los caminos conducen a Dios? No. Es un solo Dios. Es un solo Señor que trasciende cualquier tipo de visión del mundo, cualquier tipo de pensamiento. Aún pensamos en la fe en Jesús más los sacramentos, entiéndase la tradición católica romana. Eso no es suficiente. Eso es basado en obras. Y tú eres salvo por la gracia de Dios. Que no se te olvide eso. Tú eres salvo por la gracia de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Tú eres salva, porque Dios extendió su mano hacia ti sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Te tomó tal y como tú eres. Pero no se queda ahí. Es para que tú seas formado por Él, formada por Él. Para que tú seas moldeado por Él. Para que entonces tú seas, la imagen de Cristo sea depurada en tu vida a través del trato de Dios contigo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Dios te lo ha dado. Echa mano de eso que Dios te ha dado. Echa mano de quién es Él. Y no resistas. No ponga más resistencia a Dios. Principio número 5. Fíjense lo que dice aquí. Verso 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué significa el comerle a él? Es el recibirle. Es el recibirle tal y como él es, como el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura cosa es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús contesta, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir ahora, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Saben una cosa? Jesús está anteponiendo nuestra vida aquí, en lo natural, la vida espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Señor, pero tú conoces que yo tengo que trabajar, yo tengo una familia, yo tengo un montón de responsabilidades. Sí, el espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando tú vives en el espíritu, tú vives según la mente de Cristo, como dice Pablo en Primera de Corintios. Tú vives, tu desempeño aquí tiene en mente todo el tiempo que mi vida te pertenece a ti, Señor. Guárdame, dame la gracia para yo sostenerme en medio de esta prueba, en medio de este trabajo, en medio de esta situación en mi familia, en medio de que el presupuesto no cuadra. Guárdame en medio de las decisiones que yo tenga que tomar y que yo espere en ti y dame la paz. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El enemigo quiere que tú te olvides de eso, porque entonces el enemigo quiere que tú, así como Pedro, mientras caminaba sobre el mar, sobre las aguas, él empezó a verse a él mismo, él empezó a ver sus circunstancias y ahí mismo se empezó a hundir. Y cuando tú te encuentras en una prueba y cuando tú te encuentras en una situación o todavía no estás en prueba, pero créeme que de que viene eventualmente en algún momento. Viene cuando tú estás en medio de esa situación y te empiezas a ver a ti mismo, ahí ese es el principio del fin. Pero cuando tú tienes tus ojos puestos en Cristo Jesús, Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, el autor de la fe que vive en ti, el autor y la fe de la fe que te dice, Pedro, anda sobre las aguas, mirando a Jesús siempre. Entonces tú estás anteponiendo tu vida por aquel que es excelente, aquel que da vida. Sí, fíjense una cosa. Pero hay algunos de vosotros, verso 64, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Jesús ya lo sabía. Y eso me habla a mí de la condición divina de Jesús y de que Él todo lo conoce. Aún no ha sido la palabra pronunciada y ya conoce nuestros pensamientos. Y ya conoce todas las cosas. Y verso 66. Fíjense, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban
con Él. Principio número 5. La obra de Dios es altamente ofensiva y causa división. Cuando Jesús te habla y te llama y te dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera hallar su vida la perderá, y el que por mí perdiere su vida la hallará. Eso es altamente ofensivo. La obra de Dios es altamente ofensiva y causa división. Finalmente, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba Jesús de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Finalmente, la obra de Dios produce una rendición y entrega incondicional para seguirle. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Cuán dispuestos estamos para que Dios obre en nosotros? La obra de Dios es eterna. La obra de Dios es el creerle. La obra de Dios es iniciada por Él mismo. La obra de Dios nos muestra un solo camino y un solo Salvador. La obra de Dios es altamente ofensiva. Y la obra de Dios produce una rendición y entrega para seguirle. ¿Cuán dispuestos estamos para que Dios haga su obra en nosotros? ¿Qué don o talento puedes identificar con el cual Dios pudiera usarte en su obra hacia los demás? Me voy a detener aquí 10 segundos. Muchas veces pensamos, y Jesús en Juan 14 hablaba de otro consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el don del Espíritu Santo. Y muchas veces confundimos el don con los dones. Yo voy a someter a tu consideración que podemos manifestar dones sin tener necesariamente el don. Tú tienes el don, el Espíritu Santo vive en ti, y eso es evidencia, eso es lo primero que ocurre desde el día del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo que vive y mora en ti manifiesta dones y demás. No podemos confundir el don, la obra del Espíritu Santo, con los dones, porque en eso vivimos engañados muchas veces. No, pero yo estoy aquí, yo soy ujier, no por mencionar los ujieres, ¿verdad? Reconociendo a los ujieres. No, pero yo sirvo en el Señor, yo oro, todas estas cosas, pero el don de Cristo está en ti. Por causa del don de Cristo, ¿qué aspecto y qué expresión del don de Cristo tú puedes identificar para que entonces literalmente tú estés, visualmente tú puedes estar sirviéndole al Señor sabiendo que es un acto de adoración? ¿Me doy a entender ahora? Muy bien. ¿Qué diferencia está haciendo la obra de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, en las demás naciones, en tu trabajo, en tus finanzas?
Dios, nuestras finanzas son parte de la injerencia. No, si usted te lo está diciendo por los diezmos, ¿verdad? No. No. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros pensamos que damos los diezmos y hacemos con el 90% lo que nos da la reverendísima gana y vivimos en esclavitud de las deudas y después queremos ganar más dinero, pero ¿para qué? Para que te metas más en deuda, porque no hay un plan, no hay un presupuesto, no hay una estrategia y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no solamente no lo hay, sino que no quieres aprender de cómo hacerlo. Y eso, yo no sé, en mi pueblo le llaman, eso es actuar un poco neciamente, ¿verdad? No necesitas, no reconoce que necesitas y no quieres aprender. Pero bueno, sigue, todo eso Dios quiere, cuando Dios es el centro de tu vida, tú entonces la voluntad de Dios en tu vida te va a permitir a ti anteponer ante cualquier deseo y cualquier antojo que tú tengas cuando estés browsing Amazon o eBay o cualquiera de esas cosas. Señor, guárdame. Porque una vez tú le das clic a eso y cargas la tarjeta, te estás esclavizando y no lo puedes pagar. Porque si lo pudieras pagar, pero no lo puedes pagar, te estás esclavizando. ¿Me doy a entender? Así que son 10 segundos nada más de esa perla de sabiduría. Y la próxima es, ¿qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Pastor, yo no sé. Yo sé que yo no sé nada. Bueno, por ahí se comienza a reconocer que no sabes. Y entonces requiere un corazón humilde. Pedirle al Señor que te ayude, que te guíe. El Señor nos ha puesto un cuerpo. Yo no tengo todas las respuestas. Yo quiero decirle una cosa. Yo no tengo todas las respuestas. Pero Dios nos ha dado en esa multiforme sabiduría de Dios, en esa expresión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dios nos ha puesto en un cuerpo ministerial donde la expresión de la sabiduría de Dios es multiforme. Y hay cosas que son mi área de pericia, pero hay cosas que son el área de pericia de Julio. Y hay cosas que son el área de pericia de otros hermanos. Y hay cosas que realmente hay cosas que yo no tengo todas las respuestas. Y si yo me lo creo, por ahí es donde empieza, ese es el principio del fin. Ese es el principio del fin, el que yo creerme que me las sé todas. Entonces, Dios toque nuestros corazones para reconocer su obra y Él está tratando todas las áreas de nuestras vidas, si no ponemos de pie. Bendito el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana. Y aún tú nos has hablado, aún en aquellas cosas que, aún cuando de manera inesperada, Señor, tú nos hablas. Saben, Señor, ponemos delante de ti todas nuestras inquietudes, nuestras ansiedades. Señor, porque cuando creemos que tenemos todos los recursos, realmente todo eso es nulo, Oh Señor, pero qué grande tú eres que podemos verte a ti en medio de todo, que podamos verte, que tú eres el que está haciendo la obra, esa obra misteriosa que es eterna, que comienza con el creerte a ti, que tú tienes la iniciativa, que todo apunta y señala a Cristo. Oh Señor, que una obra que es altamente ofensiva, sí, para el mundo, para el incrédulo, pero que causa en nosotros un corazón dócil, entregado a ti. Que podamos reconocer tu obra. Oh Señor, ciertamente como dice ese cántico, cierto se siente la presencia de Dios, siento tu poder y gloria en mi ser. Oh Señor, pero ¿cuántas veces no sentimos tu presencia? Pero ¿sabes qué? Tu presencia es, aunque no lo sentamos, porque tú eres
tú eres real. Oh Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en ti. Bendice a cada familia aquí presente. Bendice a nuestros hijos. Guárdalos, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, aún en este cuerpo ministerial de comunión de vida. Oh Señor, guárdanos en ti. Guarda la unidad de tu cuerpo. Guárdanos, Señor, que podamos verte en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permanezcamos de pie. Y mientras meditamos en esa palabra y reflexionamos en adoración al Señor, que sea tu realidad. Dale gracias al Señor, porque esta es la voluntad. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad. Señor, gracias. Tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Da gracias. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto tú estás aquí. No te siento, Señor, a veces, ¿sabe qué? Los sentimientos, el sentir es algo tan engañoso muchas veces, pero Él es. Muchas veces reemplazamos el sentir por la verdad y cuando nosotros leemos las Escrituras, léete el libro de los Salmos. Oh my goodness. Cuando piensa en las cosas que pasó David pasó un estrés horrible. A él lo estaban buscando para matarlo. Y él mismo decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es una realidad. Tú sabes que tú no declaras las cosas al vacío, tú declaras la realidad de quién es Él, el atributo, el carácter de Cristo Jesús. Y a eso te va a dar fortaleza. Eso te va a dar la seguridad de que tu fe, tú no crees en el cuento de Caperucita Roja y los 7 no, es Blancanieves. Tú no crees en Santa Claus ni la cigüeña ni esas cosas. Tú no te estás tirando al precipicio. Tú crees que las promesas, lo que Dios dice en su palabra de quién es Él, es verdad. Y en esa verdad tú lo declaras. Señor, tú dices, tu palabra dice que no hay nada que pueda ser escondido de ti. De que tú eres mi refugio. Sé mi refugio. Sé para mí una roca de refugio donde yo pueda recurrir continuamente, porque tú has dado mandamiento. ¿Quién es el que dio el mandamiento para salvarme? Él dio el mandamiento, porque la salvación le pertenece a Él. Ven, vamos a declarar las grandezas de Dios. Vamos a declararlo a Él. Y entonces cuando vienes a ver, eso se torna en adoración, en una expresión de alabanza y adoración. Entonces tú vas a ser fortalecido y la fe va a ser depurada. Bendito el Señor. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito.
y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.